Así como hay relaciones tóxicas y generalmente asociamos esta idea con la de la pareja, también hay que decir que hay familias tóxicas o hay relaciones familiares que son sumamente tóxicas y entender cuál es el impacto que éstas tienen y cuáles son sus características para nosotros poder revisar cómo nos ubicamos frente a la vida, me parece que es un tema fundamental y fascinante. Es por eso que he decidido dedicar este episodio número 65 al tema de las familias tóxicas. En este nuevo episodio, pues volvemos al formato en video que van a encontrar disponible en YouTube. Mi nombre es Abel Saraiva, soy psicólogo, soy psicoanalista y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en el intro, pues quiero decirles con mucha alegría que este episodio nos va a permitir el inicio de una nueva temporada que nuevamente va a salir en video. Igual va a estar disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en fin. Pero recordarles que para quienes disfrutan de seguir este podcast en video, pues volvemos nuevamente a ese formato, de manera que bienvenidos todos. Ahora, entrando de una vez y sin demora en el tema del día, que es el de las familias tóxicas, pues yo quiero comenzar preguntándonos o planteando la pregunta sobre qué es lo que define una familia. Porque cuando hablamos de familia, además fíjense que por lo general utilizamos el singular, decimos la familia, y cuando decimos la familia nos circunscribimos a la idea de un tipo de familia, que es la familia ideal con la que crecemos. Y no necesariamente esa familia ideal es la que tuvimos, la que vivimos, pero sí el referente que tenemos de cómo debe ser una familia y cómo se comporta esa familia y cuáles son sus características. Y bueno, siempre estamos como estableciendo ese balance o ese contraste entre cómo debería ser y la que nosotros hemos tenido. Sin embargo, hay que decir que la familia, más allá de esa definición clásica de la célula fundamental de la sociedad, es definitivamente un espacio, es la unidad como social mínima en la que la gente se organiza para crecer, desarrollarse y bueno, y por supuesto hacer frente a las necesidades del mundo. De manera tal que la familia es ese primer entorno en el que se inserta un ser humano y donde va a aprender al menos en las fases iniciales de su vida, cómo es que se relacionan las personas, cómo es que se relacionan los seres humanos, cuál es la forma de ser hombre, cuál es la forma de ser mujer, cuál es la forma de convivir. De forma tal que efectivamente la familia va a ser muy importante como idea y como noción. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser familia? En ese sentido, pues nosotros vamos a encontrarnos que la familia tiene como muchas maneras de constituirse. Hay algunas personas que creen que basta el hecho de compartir sangre, es decir, porque tenemos el mismo material genético. Otros pensamos que podemos ser familia por lo que hemos vivido, por las experiencias compartidas. Hay otros que creen que lo que define a la familia es el amor, es el deseo de estar. En cualquier caso, la idea de la familia representa o viene de la mano de una noción de pertenencia, o sea, formar parte de la familia o no formar parte de la familia, de manera tal que hay una dinámica de inclusión y exclusión. ¿Quiénes están en la familia? Bueno, quienes comparten esos lazos consanguíneos, quienes comparten experiencias vividas o quienes comparten vínculos de amor. No son contradictorias estas tres formas u otras, porque, por ejemplo, cuando alguien inicia una pareja, no comparte vínculo consanguíneo, pero a partir de ese vínculo de amor se dan vínculos potencialmente consanguíneos, es decir, tenemos hijos y esos hijos tienen hijos y así sucesivamente. Pero también puede pasar que podemos formar familia sin que haya un lazo consanguíneo, porque adoptamos o porque vivimos juntos, en fin. Ahora,
las experiencias de amor, las experiencias de vida y los lazos pareciera que conforman pues ese núcleo en el que nos organizamos. Ahora, ¿a qué costo pertenecemos nosotros a una familia? La familia además demanda ciertos procesos de identidad. Fíjense, estas expresiones como todos los González, todos los Pérez, todos los Saraiva, todos los X son así. O tú eres un tal cosa. Y entonces con ese nombramiento de quién eres tú y a qué perteneces, se espera que tú correspondas con lealtad, con ciertos tipos de comportamiento, con cierta manera de estar. Ahora, ¿cuál es el costo de pertenecer? Porque al pertenecer vienen claras ideas de protección, cuidado, estar a salvo. Sin embargo, la familia, esto es más a veces una idea que una realidad. Veamos que, por ejemplo, en casos de abuso sexual, la mayoría de los eventos de abuso se producen en el contexto de la familia, con las personas más cercanas, de manera que la familia pareciera que se constituye como idea para protegernos frente a los extraños, pero a veces las personas con las que vivimos pueden hacernos más daño que los extraños, que el loco, que el malandro, que el delincuente. Lo cual no quiere decir que no hayan personas externas a la familia que puedan querer dañarnos y que la familia también pueda volverse un refugio, pero de entrada no está garantizado que porque alguien sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu padrastro, tu madrastra, tu abuelo, tu tío, en fin, esa persona quiera lo mejor para ti. O aún creyendo que lo quiere, realmente pueda dártelo. Y lo hemos dicho muchas veces, quién sabe qué es lo mejor para ti, porque a veces en nombre de ese bien común, de esa idea de lo que debería pasar, se cometen terribles atrocidades. Ahora, el costo de esa pertenencia, pues lo pagamos en sacrificios, en renuncias a veces a cosas que queremos hacer o declinando intenciones que tenemos, bueno, para poder formar parte de ese espacio. Por supuesto que siempre esas renuncias vamos a contrastarlas contra qué es lo que recibimos, ¿no? Porque a veces la familia se vuelve un entorno muy cerrado, un entorno rígido, un entorno complejo, donde en realidad es más lo que estoy perdiendo que lo que estoy recibiendo por estar allí. Pero mucho cuidado, porque uno si hace esa suerte de matemática de los sentimientos, uno puede decir, bueno, si lo que recibo no está a la altura de lo que pago, entonces yo me retiro. Pero el tema es que la familia, y justo por eso es tan complejo este tema, va a implicar que aún nosotros distanciándonos, aún nosotros perdiendo el contacto directo con esa gente, pues lo que hemos vivido nos va a definir, lo que hemos vivido nos va a marcar. No quiere decir que estamos condenados a vivir de esa manera o que no podamos redimensionar nuestras relaciones, pero lo que sí es un hecho es que no podemos borrar de nuestra vida las experiencias familiares que hemos tenido. O sea, cambiar la manera de relación pues nos va a demandar un costo emocional, un esfuerzo, un proceso subjetivo, bueno, pues que nos permita zafar de esos patrones. Ahora bien, ¿qué es lo que define lo tóxico entonces de la familia? Lo tóxico, sobre todo, al menos como yo lo entiendo, tiene que ver con la rigidez. Y quedémonos con esa palabra de la rigidez porque yo creo que va a ser muy importante. O sea, en una dinámica familiar, mientras los procesos son más inflexibles o arbitrarios, pues entonces las familias las vamos a entender como familias más tóxicas. O sea, estos entornos en los que existen ciertas figuras que imponen a toda costa su punto de vista o imponen su voluntad para que los demás la realicen, suelen ser entornos mucho más tóxicos, de la misma manera que espacios rígidos, ¿no? Donde no cabe la diferencia, donde ese mandato de todos los Rodríguez son así, o ese lugar donde no es admisible que si tú eres un Pérez, entonces tú seas de tal forma, ¿no? Estos lugares donde se supone, voy a pensar, tipo de familias en las que, por ejemplo, existe una especie de negocio familiar, de legado familiar, todos son médicos, todos se dedican a esta actividad y de repente entonces aparece alguien que quiere hacer algo distinto y no calza, aparece alguien que tiene una identidad o una orientación de género distinta, entonces no es admisible, porque bueno, nos imaginamos no una familia real donde hay personas
personas distintas que comparten un proyecto común, sino que nos imaginamos una fotografía estática donde todo el mundo debe encajar con un patrón y no salirse de su papel. De entrada, la rigidez se opone a la salud mental y en consecuencia también se opone a la noción misma de lo humano. O sea, lo humano no es rígido. Lo humano por naturaleza es cambiante, aunque eso no significa que no hayan patrones que se repitan, pero lo que no podemos pretender es que todo el mundo entre por el mismo carril, ¿no? Fíjense que también entra en juego dentro de esta dinámica de lo tóxico en la familia, cuando existen estos grandes modelos familiares que son muy rígidos, ¿no? Que son como además inalcanzables. Esta persona, siempre hay como un referente familiar que, bueno, pareciera que nadie puede igualar, donde los planteamientos de esta persona son incuestionables y esa incuestionabilidad viene dada o bien por el poder económico, o bien por los logros profesionales, o bien por alguna característica que le coloca en ese lugar donde lo que esa persona diga es ley, y esa ley puede llegar a ser muy pesada para los demás miembros. Ya lo decía antes, también el tema de la arbitrariedad, cuando en el entorno familiar solo existe lugar para que se cumpla la voluntad de una persona independientemente de lo que piensen los demás, allí los ambientes evidentemente se vician. Y por supuesto que en los lugares donde existe este tipo de relación rígida, donde hay personas inalcanzables, donde hay seres que no pueden ser cuestionados y que hacen su voluntad y los demás deben garantizar su cumplimiento, suelen ser entornos muy controladores, entornos donde no existe espacio para que se haga otra cosa. Y ojo, que el tema del control es uno de los grandes temas dentro de la dinámica de la familia, porque quien ejerce el liderazgo en la familia quiere controlar para supuestamente evitar ciertos peligros del mundo exterior. Pero ojo que, como ya lo decía, hay un montón de peligros que pueden darse en el seno de la familia que son ignorados y que entonces ponen en jaque, bueno, hasta qué punto ese control es realmente efectivo. Ahora bien, nosotros tenemos entonces que también cuestionar, y sobre todo lo digo para quienes son padres y escuchan este podcast, o bueno, para todos nosotros que somos hijos, pensar si la única experiencia válida es la del padre o la de la madre, porque en los entornos controladores el que controla por lo general tiene la idea de que sabe qué es lo mejor para ti, sabe qué es lo mejor porque ha vivido, porque ha tenido otras experiencias. Pero en primer lugar, ninguna experiencia es incuestionable, porque además la experiencia que alguien tiene ocurre en un momento singular, pasa en ese momento que tú estás viviendo, y si bien pueden haber lecciones que aprender, lecciones que extraer, no podemos asegurar que lo que tú viviste necesariamente se va a repetir en mi experiencia. Y en definitiva, si yo vivo basando mis decisiones en torno a lo que otra persona vivió, cuando las cosas no salgan mal, entonces yo me voy a sentir frustrado, molesto, indignado, porque entonces yo he sacrificado mi vida en función de lo que otro pensaba. Y yo creo en lo personal que ese es un costo muy grande para pagar. O sea, es muy costoso, es muy, muy difícil poder vivir a expensas de otros, y no me refiero solo a esto, a cuando alguien se aprovecha, sino también vivir en base a lo que otro piensa, porque las cosas pueden salir mal y el error forma parte de la vida, y uno tendría que preguntarse si al final del cuento yo estoy dispuesto a vivir por lo que otro me dijo. Ojo, hay quien toma este camino porque también es una forma de evadir la responsabilidad. Cuando yo digo, no, mira, es que yo quería hacer otras cosas, pero al final hice lo que me dijeron, bueno, yo le puedo echar la culpa a los demás que son muy malos, pero la invitación permanente de fuera de consulta y la mía ha sido, no, mira, vamos a responsabilizarnos de nuestra vida. O sea, ¿cuál es el papel que yo tengo incluso en la decisión de hacer lo que otro me diga? Pero yo tengo que estar consciente que ese es un poder también que yo doy. Ahora, despertar a la idea de que le damos ese poder a otras personas y que empeñamos nuestra vida puede ser algo no difícil, o no, mejor dicho, no fácil de digerir. Fíjense, también creo que otra característica clave dentro de estos grupos familiares tóxicos
es el tema de las comparaciones. A ver, pareciera inevitable como seres humanos que nosotros hagamos comparaciones en nuestras vidas, o sea, que nos preguntemos si esto es mejor que lo otro, si esto me gusta más, a quién le va mejor o peor, pero hay entornos familiares, sobre todo donde se configuran estos modelos ideales, en los que se producen comparaciones permanentes. O sea, mira, tu hermano no era así, tu papá no era así, mira cómo es tu mamá, mira a tu abuelo, mira a tu tío. Y en estas comparaciones, sobre todo, el que es comparado por lo general siempre es puesto en un lugar de desventaja frente a esa otra figura. Esto del lado del ideal socialmente reconocido, pero también puede pasar que como algún miembro de la familia se equivocó, actuó de manera negativa y a lo mejor uno comparte algún rasgo de personalidad, físico, lo que sea, con esa persona, entonces se nos machaca permanentemente como si estuviéramos condenados a repetir ese patrón. Entonces ahí vienen muchas acciones de control, de restricciones para tratar de asegurar que eso no vuelva a pasar, pero que en definitiva nos borra como sujetos, nos borra como personas con la capacidad de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas y para nuestras vidas. Ahora bien, en ese sentido, creo que también vale la pena destacar que pareciera que en estos entornos tóxicos se da una especie de negación de la historia. No en todos, porque fíjense que ya aclaraba que cuando han habido errores en la familia, cuando hay personas que vulgarmente han metido la pata, pareciera que la familia se empeña en querer evitar que esto vuelva a pasar. Y la historia entonces que se niega no es la que ha ocurrido, sino la que se puede escribir, porque pareciera que lo que hay es que evitar la historia, ¿no? Entonces nos podemos quedar toda la vida enganchados sin superar ese evento traumático, ese error, esa calamidad, porque estamos enganchados en el pasado. Pero hay otros entornos donde se da esta negación de la historia, en la que de pronto padre, madre, tío, abuelo, en fin, cualquiera de los miembros de la familia ha hecho algo negativo, se ha ausentado, ha tenido algún tipo de comportamiento, vicios, consumo de drogas, comportamientos violentos, en fin, y esta persona desaparece durante un periodo de la vida, o sea, el típico papá o mamá que abandona, que se va, que se pierde y reaparece a los años y dice, hey, o sea, yo soy tu papá, pídeme la bendición. Y ya va, ¿qué es eso? ¿No? Y ojo, esto no solo sucede con los padres y las madres, hay familiares con los que nunca tenemos contacto y que los vemos nada más en los entierros, pero quieren entonces venir y ocupar un lugar de respeto, de reconocimiento que no se han ganado, ¿no? O sea, es como, bueno, tú me tienes que querer porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu abuela. No, mira, tenemos unas obligaciones, incluso obligaciones hasta legales de cuidado, de manutención, de ese tipo de temas. Pero el cariño de ninguna manera puede ser demandado. O sea, el cariño se gana con presencia, se gana con compañía. Pero ¿qué ocurre? Es típico en las familias que hay alguien que se desaparece y luego reaparece queriendo reocupar su lugar como si nada hubiese pasado, y esto definitivamente no sale bien y sobre todo genera mucho malestar en quien dice, ya va, y todo el tiempo que tú estuviste, ¿qué? Que no estuviste, mejor dicho. Ahora, también puede pasar con personas que han tenido un pasado donde han sido violentos, han consumido sustancias, han tenido, conductas que han afectado a los demás y un buen día deciden intentar cambiar, pero pretenden que nada de lo anterior sucedió. Entonces, es como querer pasar la página y hacer borrón y cuenta nueva, y ya yo lo he dicho hasta el cansancio, que eso primero ni es posible, ni segundo es saludable. Esto no quiere decir que tengamos que quedarnos remarcando, machacando el pasado una y otra vez, pero sí tenemos que reconocer que hay cosas que se han vivido, que se pueden superar, pero no desde cero, porque esto genera pues muchísima indignación. En ese sentido, yo creo que también la negación de lo vivido, nos coloca en un lugar que no nos sirve en lo absoluto. Por lo mismo, el otro extremo, que es, pretender quedarnos toda la vida pegados en un evento de que nos dejaron, que nos abandonaron o que fuimos violentados, tampoco nos colabora y probablemente tenemos que hacer esfuerzos para salir de ese lugar. No quiero decir con esto que tengamos que minimizar el impacto de lo vivido, no.
pero hay que procesar lo vivido, incluso los eventos más traumáticos, para poder trascenderlos, para poder seguir más allá de ellos y nosotros poder continuar con nuestra vida, porque si no, muchas veces el que nos agrede o nos daña sigue viviendo y nosotros nos quedamos como estancados en una posición, bueno, que en nada nos beneficia y que más bien termina por limitar nuestra vida, nos revictimiza. Entonces, fíjense que hemos hablado de varias características sobre el tema de la familia y yo quiero dejar en claro una idea, ¿no? Para irnos aproximando también al episodio. Y es que la mejor familia no es la que no se equivoca, porque no equivocarse es imposible. Es imposible, nos vamos a equivocar. Entonces, la mejor familia no es la que no se equivoca, sino aquella que aprende de sus errores, aquella que puede hablar de lo que sucede, aquella que puede reconocer lo que no está bien y que puede dirigir sus esfuerzos como proyecto común a mejorar, enmendar y sobre todo que puede construir algo colectivo. Ese proyecto colectivo puede ser de amor, puede ser de progreso, puede ser de apoyo mutuo, puede ser de muchas cosas, pero tiene que haber un horizonte común. Y ese horizonte común, como lo decía, no está exento de equivocaciones, no está exento de aspectos a mejorar, pero en una familia sana, en una familia no tóxica, de esto se puede hablar. Se puede reconocer lo que ha pasado, se puede hablar de las diferencias, se puede disentir, se puede ser diferente. Entonces, yo creo que hay 3 características claves en ese sentido que caracterizan a una familia saludable. Y son, por un lado, que son múltiples. O sea, ya para hablar de algo saludable no podemos quedarnos con una visión única, de manera tal que hablamos de familias, ¿sí? Las familias. Cuando hablamos de multiplicidad, entonces ya nos vamos también acercando a un mundo de posibilidades. Entonces, la primera característica es la multiplicidad, porque entendemos que familia no solamente es papá, mamá, los niños, el abuelo, los perritos. No. Familias puede ser abuelos con sus nietos, porque los padres no están. Puede ser una mamá sola con su hija. Puede ser un papá solo, puede ser una familia adoptiva, puede ser una familia de acogida, puede ser una familia monoparental, puede ser una familia de múltiples características, no la de la foto que nos imaginamos en la postal. Familias diversas. Lo diverso nos habla de un espacio donde cada quien puede ser quien es. Puede que nosotros, teniendo toda la apertura del mundo, nuestra familia igual tenga un modelo tradicional y eso no está mal. Lo que está mal es que no exista la posibilidad de que en el seno de nuestras relaciones existan múltiples opciones. Por otro lado, entonces, lo diverso. O sea, la familia saludable, la familia positiva, y no me encanta tanto el término positivo, pero la familia donde la gente puede ser más feliz es en aquella donde cabe la diferencia, donde los hijos no están condenados a ejercer la profesión de sus padres, donde los gustos, y esto va desde la música, al deporte, a cualquier cosa, caben y podemos tener en casa un papá del Barcelona y un hijo del Real Madrid, un papá caraquista y una hija magallanera, ¿por qué no? O sea, más allá de que a mí me encantaría que mis hijos fuesen del equipo que yo tengo, bueno, como yo acepto que pueden tener posturas distintas en el deporte, en la ideología, en la religión, en su preferencia sexual, en su identidad de género, es decir, un espacio donde todos podemos caber es un entorno familiar o es un espacio sano, ¿sí? Es un espacio donde entendemos que el otro tiene el derecho de hacer su camino y lo respetamos. En esa medida, la familia saludable, la familia que mejor promueve el desarrollo, es aquella que es flexible, que se adapta a las circunstancias, que revisa sus patrones, que revisa sus modelos y permite que las respuestas que como grupo se construyen sean las que más beneficien a el colectivo, ¿no? O sea, donde cabe la diversidad, donde cabe la multiplicidad, entonces tenemos un espacio sano, donde además habría que añadir como el techo, como no el techo, como más bien como la base, como el horizonte de todo esto, el respeto.
Porque cuando yo respeto genuinamente a alguien, no es cuando yo me callo la boca y le obedezco. Cuando yo respeto a alguien es cuando lo acepto en su diversidad, con sus virtudes, con sus equivocaciones, y le permito a esa persona o me permito vincularme con el otro desde quién es y no desde a quién me gustaría tener enfrente. Entonces, vemos que la característica clave, o sea, sin la que no es posible conquistar ninguno de estos elementos que hemos destacado, es que se pueda hablar, o sea, tiene que poderse hablar en la familia de los temas difíciles, de los momentos hermosos, pero se tiene que hablar. Donde reina el silencio, reina la complicidad, y este vicio se paga muy, muy, muy caro. Sobre todo cuando he tenido la experiencia de trabajar con víctimas de violencia, de lo que más reprochan los pacientes y lo que las personas más se quejan es de que cuando han advertido lo que les pasaba en casos de abuso, de violencia, nadie hacía nada, la gente guardaba un silencio cómplice o veían las injusticias y se quedaban como si nada. Ahora, tampoco sirve que, como lo decía antes, la palabra se use para ridiculizar, marcar a alguien por lo que ha vivido sus errores. Sí podemos y hay que hablar de los errores, pero ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos para ridiculizar? ¿Lo hacemos para dañar? ¿Lo hacemos para humillar? ¿O lo hacemos para crecer? ¿Lo hacemos para construir soluciones? Yo lo diría de manera clara: ni olvido ni enganche. O sea, ni niego lo que he vivido, pero tampoco me quedo pegado en ello. Para poder construir vínculos familiares y humanos profundos, tenemos que reconocer, aceptar, aprender, y solo así seremos capaces de transformar. Bien, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Fuera de Consulta. Para mí es un privilegio poder estar y compartir este tiempo con ustedes. Gracias por el tiempo dedicado a escuchar estos episodios, por todos los comentarios que me dejan en redes sociales, por la fidelidad. Les agradezco enormemente esa conexión que hay tan bonita con el podcast, y agradezco mucho sus mensajes. De hecho, me encanta que lo hagan, que me escriban, que me cuenten qué piensan, que propongan temas. Sepan que directamente soy yo quien lee esos mensajes que escriben, y me intereso mucho por poder dialogar. Creo que este es un espacio justo para eso, para el diálogo, para el encuentro. Así que bienvenidos todos. No olviden suscribirse a través de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Ahora sobre todo que también estamos volviendo al formato de video. Y bueno, nada, nos encontramos en una próxima oportunidad en Fuera de Consulta. Comparte este episodio si ha tenido sentido para ti o crees que pueda tenerlo para alguien más. Nos encontramos en una próxima oportunidad.